Pues ahora vamos a comenzar con la comisión correspondiente, Comisión de Organización y Cuentas, correspondiente al mes de febrero. El primer punto de orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay ninguna cuestión relativa al acta, la vamos a aprobar por unanimidad de los presentes, ¿vale? El siguiente punto del orden del día es la propuesta de prórroga del contrato del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Parques y Zonas Ajardinadas Públicas del municipio de Lecho. ¿Alguna pregunta? Dale. Se me ha hecho llamativo que claro, el contrato es 4 años más una prórroga de 1, pero la prórroga de 1 se aprueba una prórroga de 1 año o hasta que se adjudique el nuevo. No, desconocía que eso se podía hacer. Entiendo que es con el acuerdo del contratista o no. No, supongo que será bueno, te respondes algo. Sí. No, yo fregado, si no me toca. Es habitual cuando hay un contrato que se termina y otro que se va a poner en marcha, en ese espacio de tiempo, tenemos una prórroga máxima de 1 año y durante ese año, como se va a terminar de contratar y licitar a la siguiente empresa a la que toque, se suele poner que la licitación se amplía, o sea, el contrato se amplía 1 año o hasta firma del contrato, hasta la puesta en marcha del contrato siguiente. Es habitual, ¿eh? Porque claro, es que si no, te puedes quedar en un momento dado sin servicio. Entonces, para que eso no ocurra, tú alargas 1 año, que es el máximo, pero si en medio o al 3 meses ya cierras la licitación con otro, en el siguiente, pues ahí se terminaría el contrato. Evidentemente tiene que ser con acuerdo del contratista. ¿eh? Sí. Pero vamos, que eso para los pliegos que puede ser así. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Pues entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? EAJPNV, Partido Socialista. ¿Votos en contra? Partido Popular. ¿Abstenciones? EH Bildu y el Carrequín Podemos. Vale, el siguiente punto de orden del día es la propuesta de imposición de la penalidad del contrato de concesión de servicios de explotación de edificio municipal denominado La Terraza para los meses de febrero, marzo y abril de 2025. ¿Alguna cuestión? Yo creo que esto es conocido por todos. ¿Sí? Están reconocido por todos. Bien. Aprovecha tu ayuda. Bueno, Quiero aprovechar porque este punto y el siguiente y el siguiente. En la última comisión comentamos que existía otra situación en el caso de La Terraza. No sé si preguntarlo ahora, dejarlo para luego. Era eso. Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Vemos que los presentes están todos. El siguiente punto, que es lo mismo, pero para los meses de mayo, junio y julio, votamos directamente, ¿no? Venga, ¿votos a favor? Todos a favor. Y el siguiente punto, que es para los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿votos a favor? Vale, no hay votos en contra ni abstenciones. Vale, pasamos a punto 6, que es la propuesta de financiación de los incrementos retributivos de los años 2025 y 2026. No sé si hay alguna cuestión relativa que me lea la propuesta. Crédito adicional, digamos. Sí, crédito adicional, que La es un financiación, el primer punto es el de la financiación y el segundo es el de la subida. Vale, pues el primero es de la financiación. Eso es. Vale. Bueno, por la financiación creo que había leído yo que era 1.300.000 euros, puede ser. Que no, sí, 1.300.000, sí, exactamente. Sí, ¿no? Sí, que por ahí. Vale, pues esa es la propuesta. ¿Votos a favor? Por unanimidad también. El siguiente punto es la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo por incrementos retributivos generales. ¿Votos a favor? Perdón, sí. ¿Preguntas? No, simplemente queremos explicar nuestra posición porque hemos votado a favor y en este caso nos vamos a abstener. Pero quiero explicar el porqué como hacemos siempre. Estamos de acuerdo con el aumento retributivo del personal. Nos parece que el aumento es escaso teniendo en cuenta la inflación y no nos parece bien
que esos aumentos se decidan de la manera en la que se decidan y donde se deciden. Por eso votaremos a favor de la financiación, pero aquí nos abstendremos. Correcto. Venga. Pasamos. Ah, tú también, Sí, Xavi. es que en este punto, creo que en el informe de fiscalización se habla de que no hay algo de certificado de existencia de crédito para lo de 2026. Y entonces se pone, por tanto, se va a elevar al pleno de febrero y como punto previo una aprobación adicional de 1.300.000. Este es el punto que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Sí. Vale, pues eso. Vale, entonces, ¿alguna pregunta más? Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Elkarrekin Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y JPNV a favor. Abstenciones. EH Bildu. No hay votos en contra. Vale. El siguiente punto es la propuesta de crédito adicional para la financiación adicional de las líneas 1, 2 y 3 de ayudas para actividades de dinamización económica dirigidas a asociaciones de comerciantes y de hostelería. Supongo que si había alguna duda sobre esto se ha preguntado en otra comisión, porque aquí, bueno, no sé si hay, yo no sé del tema. Se ha explicado, ¿no? Vale, entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? JP, unanimidad. No hay votos en contra ni abstenciones. El siguiente punto es la propuesta de crédito adicional de 2003 para la refinanciación de diversas actuaciones. Esta sí sé que se ha explicado en otra comisión porque estaba yo. Entonces, no sé si hay alguna cuestión más a aclarar. Sí, Xavier. Micrófono, por favor. Resuelta. Vale, ¿alguna cuestión entonces? Nos pasamos a votar. ¿Votos a favor? EAJ-PNV, Partido Socialista y Partido Popular. ¿Votos abstenciones? EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Ahora tengo... Sí, lo tengo aquí, Vale, aquí. Vale, ahora vamos a pasar a votar la incorporación al orden del día, ¿no? Eso es. La incorporación al orden del día de 3 puntos de urgencia. El primero es la dación de cuenta de la toma de posesión del cargo de concejal a Bengueru Terrontegui Ayo por EAJ-PNV. ¿Votos a favor? Vale. EH Bildu, Partido Popular, Partido Socialista y EAJ-PNV. ¿Abstenciones? ¿Xavi, abstención? ¿En contra? En contra, Elkarrekin Podemos. Vale, siguiente punto, que es la dación de cuenta de la toma de posesión del cargo de concejala de Elizabeth Basáñez Pérez por EAJ-PNV. Es votar la urgencia. Es la urgencia, sí. No, que sea dación de cuenta. Vale. Sí. ¿Cuál es el motivo de que esto entre por urgencia? Y no como... Pues que no ha dado tiempo a incorporar en el orden del día, porque supongo que me explico, si no me corregís, porque las propuestas para que sean concejales no han llegado a tiempo de incorporar el orden del día. Pues la Junta Electoral, ¿no? Vale. O sea, ¿me he explicado? Vale. Venga, pues entonces vamos a la votación de la de Elizabeth Basáñez. ¿Perdona? ¿Sí? Eso puede tener sentido, pero la salida de la Junta Electoral es el día 5. Sí, pero desde que sale a la Junta Electoral hasta que llega aquí y se completan los trámites, hay que completar los trámites. O sea, la Junta lo propone, pero luego tiene que venir y poner todos los papelitos que te tocan poner a ti cuando tomaste tu posesión. A ver, vamos a Voy a empezar otra vez. Cuando a ti, sale la Junta el día 5 hasta aquí con diligencia, ¿cómo esto pues? No, a ver, aunque llegue por vía cuántica, luego tienes que poner, ¿no? Tú no tuviste que venir a traer el papelito de los de intereses, el papelito de patrimonio, bueno, todas esas cosas que llama la gente bien, todo eso hay que acreditarlo. Hombre, no sé, tú igual le haces rápido, pero otros no. Igual es que los que tenemos poco hacemos rápido. Claro, que tenemos mucho les cuesta más. Puede ser, pero... Vale. Vale. Es una urgencia un poco...
Pues si queréis rebuscamos en el No, que expediente, vamos a pero... organizar urgencia, lo mismo. No se Pero trata el motivo es ese, o sea, que desde que te propone la Junta Electoral, pues es que yo lo abro por mí, o sea, desde que me comunican que soy concejal, desde que soy electo, hasta que pongo todos los papeles, yo al menos tardo unos días. Pues como tengo tanto, Yo no me acuerdo. vale. Tú tampoco te acuerdas de lo que tardaste ya. Yo sí me acuerdo, sí. Venga, vamos allá. Entonces, votamos el de Elizabeth Basáñez Pérez. Venga, votos a favor. JPNV, Partido Socialista, Partido Popular y H. Bildu. ¿Votos en contra? El Carguín Podemos. No hay abstenciones. El siguiente es la dación de cuenta de la toma de posesión de cargo de concejal de Carlos Sergio Achotegui por JPNV. ¿Votos a favor? JPNV, Partido Socialista, Partido Popular y H. Bildu. ¿Votos en contra? El Carguín Podemos. Vale, y ahora... Das cuenta primero del decreto de liquidación del presupuesto. Vale, o sea, esto ya... Eso ya, las votaciones han acabado. Ahora es dar cuenta. ¿Y cuándo damos cuenta de ellos? Ahora, primero el Vale, presupuesto ok. y luego estos tres. Vale. Pues ahora pasamos a actuaciones de control, que son las siguientes. Dación de cuenta del decreto 2026-545 de aprobación de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de 2025. ¿Alguna pregunta sobre la liquidación del ejercicio pasado? ¿No? Vale, paso al siguiente punto, que es... No, pero y ahora ya damos cuenta de las Ah, tres. vale, ahora damos cuenta de las tres daciones de cuenta que hemos incorporado de urgencia. La primera es dar cuenta de la toma de posesión del cargo de concejal de Ingueru Torrontegui Ayo por EAJPNV. La segunda es la toma de posesión de cargo de concejala por Elizabeth Basáñez Pérez por EAJPNV. Y la tercera es la dación de cuenta de la toma de posesión del cargo de concejal de Carlos Sergio Achotegui por EAJPNV. Si no hay ninguna cuestión, paso al siguiente punto, que es información general. Finalización de la Comisión de Servicios responsable del área de Seguridad Ciudadana y comisario. Ahí tomas la palabra a Manu, responsable de personal. Vale. Bueno, os voy a comentar un poquito todo el proceso que ha habido en los últimos años con relación al cuadro de mando de la policía local y específicamente de su jefatura, que es la figura del comisario. Pues el 13 de septiembre del 21, en el transcurso de una promoción interna, toman posesión como funcionarios en prácticas los tres candidatos que obtienen plaza en la categoría de oficial, no la de comisario, la de oficial. Entonces, esos son los tres funcionarios de más alto rango que tenemos en la policía local, porque queda por operar la cobertura total del cuadro de mando policial, que es con la cobertura de los puestos de subcomisario y comisario. Pero para poder proceder a esa cobertura es necesario que pase un plazo de 4 años, que es lo que establece la Ley de Policía del País Vasco, para poder pasar de la escala de inspección, que son oficial y suboficial, a la ejecutiva, que son comisario y subcomisario. Es decir, desde el 13 de enero del 2021 tiene que pasar 4 años para que estos oficiales puedan optar a la promoción interna a comisario y a subcomisario. Entonces eso se ha producido en septiembre de 2025. Desde entonces lo que se ha ido produciendo es una negociación de las bases, ya se ha negociado, ya se ha aprobado la OPE para poder realizar la promoción interna y ahora estamos preparando las bases que vamos a publicarlas en breve. Entonces, durante ese periodo en el cual estaban estos plazos que establece la ley como mínimos para poder realizar esta promoción interna, se ha cubierto el puesto mediante una comisión de servicios. La comisión de servicios comenzó el 1 de febrero del 23 y ha finalizado el 1 de febrero del 26, que se ha producido el cese por el transcurso del plazo legal. Entonces, ahora en estos momentos lo que se ha producido es una asignación de funciones a uno de los 3 oficiales y se va a producir el proceso de promoción interna para que en plazo breve tengamos ya definitivamente cubierto los puestos de comisario y de subcomisario. Eso es un poco la explicación de todo este proceso que se ha producido. Sí, Gonzalo. Sí, de hecho, buenos días, bueno, buenas tardes. Bueno, agradecer las explicaciones
Pero sobre este asunto, a ver, yo entiendo los plazos y demás, pero ha quedado, desde nuestro punto de vista, ha quedado un poco raro que una vez que ha terminado a los 4 años, creo que era 13 de septiembre, el día me puedo equivocar, se ha empezado luego la negociación y demás. Eso no se podía haber hecho antes, y para que ya no tener que estar en esta situación de 3 meses más una prórroga, una supuesta prórroga adicional de otros 3 meses, porque eso hemos leído en el decreto. Yo creo que nosotros entendemos que esto se podía haber hecho con un poco más de antelación y ya para tener, en cuanto terminase el primer plazo de 4 años, justo para tener adjudicada la plaza. La negociación se ha empezado antes, ¿eh? La negociación se ha hecho a lo largo de todo el año 2025. Sí, esta la tengo aquí. Esta es de Cristina. Yo tengo aquí las fechas, pero te puedo enviar si quieres las fechas de las mesas de negociación. ¿La asignación de funciones se la ha hecho a la misma persona que tenía la comisión de servicios o a uno de los otros dos? Se ha hecho a la misma persona, estableciendo unos criterios objetivos en función de antigüedad en el cuerpo, en función de experiencia y demás. Sí, es la misma persona. ¿Y se prevé que esté en esa asignación de funciones cuánto tiempo? Pues lo que tardemos en acabar el proceso de promoción interna, unos meses. Eso ya sé. Pero lo que pregunto es, ese unos, ¿qué número podemos asignar a ese unos meses? ¿2, 3, 4, 7, más o menos? A ojo. Es que no te puedo decir a ojo porque hay una de las fases que no depende de nosotros. Entonces, si dependiera de nosotros, lo que haríamos sería agilizarlo al máximo, y en lo que son las fases que dependen de nosotros, así va a ser. Pero hay una fase que depende de Arcaute, que eso vamos a depender de los plazos que nos den ellos. Entonces, el tema no tendría que alargarse más de unos meses. 6 meses podría ser, pero no lo tomes esto al pie de la letra porque depende de terceros que no puedo asegurar yo qué plazos van a manejar ellos. Vale. ¿Más preguntas sobre esta cuestión? No, yo sí quiero hacer una matización. Ah, sí. Bueno, es que recasco. No, simplemente que... simplemente lo que quería trasladar como responsable de Udaltzaingoa es fundamentalmente que esto, como ya se nos ha explicado desde personal, es un mero trámite administrativo que formalmente teníamos que hacer, y que pese a lo que se ha podido comentar o alguna percepción, ya que hoy estamos hablando de percepciones, se ha podido querer ver, no hay ningún cese por falta de confianza al comisario de la policía local. Eso que quede bien claro. No, miro para allí, pero porque estoy sentada así. Quiero que quede bien claro. Simplemente es un mero trámite administrativo, en este caso del ámbito de personal, y no se tiene por qué mezclar con ningún otro tipo de comentario o de comentarios que se han visto. Y eso lo queríamos manifestar, pues porque no hay ninguna pérdida de confianza, sino todo lo contrario, una absoluta confianza a quien ha venido ejerciendo y sigue ejerciendo las funciones de comisario en nuestra policía local. Sin más. Perdón, ¿alguna cuestión más? Vale, pues Kelche, te voy a dar la palabra porque tiene que informaros de una cuestión que no está en el orden del día, que es menor, pero que no lo es. Muy rápidamente. Sin más, vais a recibir, lo queríamos haber hecho antes, pero bueno, lo recibiréis hoy, y si no mañana. En enero no comentamos cómo iban a ser o cuándo iban a ser los plenos y las comisiones de todo el año, y lo solemos hacer en la comisión de enero, no lo hicimos, y lo quiero trasladar. Lo vais a recibir, no tenéis por qué tomar nota, simplemente lo quería trasladar para que quede constancia en la propia comisión. Se mandará una comunicación desde Secretaría en el que aparecerán todas las fechas. Básicamente, donde tenemos más conflictos de fechas, como en otras ocasiones, en esta ocasión son las comisiones informativas de marzo, porque en marzo, el 19 de marzo, es festivo y nos tocaría día de comisiones informativas. Lo que vamos a adelantar es en bloque a 17 y 18. 17 consejos rectores, los que se tengan que celebrar, y 18 las comisiones informativas. Con respecto a los
a los plenos. Decir que el pleno de julio nos pilla, como todos los años, en plenas fiestas, vorágine ya de época estival, más las fiestas de Algorta, y se va a celebrar ese pleno el 23 de julio. Y lo tenemos fácil. En septiembre también tenemos una coincidencia, nos coincide con la fiesta patronal. Ya sabéis que cada año van rotando las fiestas, este año toca las Mercedes y por tanto nos coincidiría la fiesta de las Mercedes, y es fiesta, es festivo, y por lo tanto vamos a hacer también el 23 de septiembre y el pleno. Y el pleno de diciembre, pues como ya venimos haciendo muchos días, lo dejamos el último día, que suele ser el 23 de diciembre, más o menos dependiendo cómo caigan. Este año coincide que el pleno ordinario también será el día 23, y el pleno extraordinario, el que solemos reservar para presupuestos, se celebrará el día 22. Luego no hay grandes cambios, es todo en 23 y 22. Y las comisiones informativas también se os comunicará cuándo son y las fechas de presentación de mociones y demás. ¿Vale? Pero se va a recibir, sin más. Vale. Sí, bueno, sí, porque no se ha comentado. Es que en el mes pasado, con poca respuesta por el grupo, comenté que el pleno de marzo coincidiría, si fuera el 26 de marzo, coincide con el paso de la Córrica por el municipio. Entonces... O a la inversa. La Córrica no va a parar un día. Bueno, es igual. No, es igual. La propuesta que yo hice en el grupo era que ese pleno se mueva al día anterior, el 25, que creo que no habría mucho problema, porque además las comisiones ya se van a adelantar un día, entonces se mantendrían los plazos. En principio no se ha valorado cambiar. El pleno de marzo no coincide con ningún día festivo, ni es un día festivo especial, y si es verdad que ese día, el día que coincide, que es el último jueves de mes, Micrófono, por favor. decide calendarizado, que es el pleno, que es el pleno ordinario, coincide que la Córrica pasa por el municipio, y en principio no está pensado hacer ningún cambio. Y me saco una edad, te la Córrica y te la terror. Podemos salir corriendo y luego venimos. Cuando cantan los niños y las niñas, ¿no? Pues salimos todos a correr. Paramos a correr. Broma, es broma, ¿eh? Salimos a correr y volvemos al pleno. Yo 100 metritos, ¿eh? Más no. Bueno, que lo valoramos y ya está, ¿no? Miramos a ver. Vale, paso entonces a ruegos y preguntas. No, vale. No, he dicho que no está previsto Que no está hacer previsto. ningún cambio. Los cambios Vale. que están previstos y que se os van a comunicar no está el 26 de marzo. Podéis repensar algunas cosas. No nos parece mal la propuesta, que se puede repensar. Bueno, Tomamos nota de lo que se ha puesto encima de la mesa por parte de dos grupos municipales. venga, Es que pasemos al... había dicho que lo vamos a repensar. Bueno, joder, pero oye, querido se Matías. puede repensar y llegar a la misma conclusión. También. Venga, continúo. Ruegos y preguntas. Primera es, tenemos dos preguntas por parte del Carrequín Podemos. Si no te importa, Xavi, lees Leo, la primera. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras recoge en su artículo 5 una serie de reducciones de la cuota tributaria en función de la renta familiar. Para ello se requiere a la persona interesada que presente una solicitud con cierta documentación. En la práctica, ¿cómo se comunica a la ciudadanía la existencia de estas reducciones de la cuota? ¿Cuántas solicitudes se han presentado, concedido o denegado en los últimos 5 años? Vale, yo voy a leer lo que me han pasado porque yo de esta cuestión pues no sé casi nada o nada. Entonces, vale, me lo leo. Vale, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basura recoge en su artículo 5 una serie de reducciones de la cuota tributaria en función de la renta familiar. Para ello se requiere que la persona interesada presente una solicitud con cierta documentación en la práctica. Bueno, sí, sigo. ¿Cómo se comunica a la ciudadanía la existencia de reducciones de la cuota? Tengo que hacerme la introducción porque si no, no me contextualizo. Las bonificaciones y reducciones de la tarifa se encuentran publicadas en la web municipal. Apartado Información tributaria, estando disponible la información por tipo de tributo o por alcance de la información.
por tipo de tributo hay un cuadro donde habla de información general, preguntas frecuentes, ejemplo de liquidación, solicitud de la tarifa, ¿vale? Por alcance de información, pues hay una serie de cuestiones en este apartado que habla sobre impuesto de bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, todo ese lío. Vale, ¿cuántas solicitudes se han presentado y denegado en los últimos 5 años? La ordenanza fiscal reguladora tiene una tarifa aplicable para aquellos contribuyentes que tengan ingresos inferiores. Bueno, voy a los datos. Tarifa reducida en el año 2022, número de solicitudes 22, concedidas 22. En el 23, 27, 25. En el 24, 38, 37. En el 20... Sí, eso te mando la respuesta, ¿eh? En el 23, 27 solicitudes y 25 concedidas. En el 24, 38, 37. En el 25, 43, 38 y media diría, porque hay una que está estimada en parte, ¿vale? Y luego en el 26, 75, 75. Más. Y luego, esta era la tarifa aplicable a contribuyentes que contengan ingresos anuales inferiores. Y aquí luego hay una tarifa reducida aplicable a aquellos sujetos pasivos cuya condición de titulares de familia numerosa, de acuerdo con la elección, sea familia estandarizada, igual o inferior a 40.000 euros. En este caso, las concedidas son en el 22, solicitadas 32, concedidas 1. En el 23, 12, 12. En el 24, 21, 19. En el 25, 7, 7. Y en el 26, 4 solicitudes, 1 concedida y 3 en este momento pendientes de tramitar. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Hombre, es cierto que la cifra de solicitudes ha ido en aumento año a año. De hecho, en 2026 sorprende porque casi se duplica, pero tampoco parecen muchas, así a bote pronto. Claro, si solo se difunde esta información en la web, es poco probable que la gente se entere de que existe. Quiero decir, a ti te llega el recibo y no te da por pensar, voy a mirar en la web a ver si hay alguna bonificación o algún descuento. Entonces, sí creo que se debería hacer mayor énfasis en comunicar esta posibilidad junto con el recibo cuando se manda por correo o de cualquier otra manera, pero creo que hay margen de mejora en las cifras. Vaya. 22, por ejemplo, o 75 para este año, para una tasa que pagan todas las personas del municipio, es escaso. Bueno, pues tomo nota y lo traslado al área, ¿vale? No, más. La siguiente pregunta. Reiteradamente hemos hablado sobre la deuda del bar La Terraza por los impagos de impuestos y del canon de concesión. En este sentido existe una parte de deuda fraccionada y otra que no. ¿A razón de cuánto al mes se va liquidando la deuda fraccionada? ¿Cuándo se liquidará toda? ¿Qué se va a hacer con la parte de deuda no fraccionada? ¿Qué probabilidad existe de recaudar todo finalmente? ¿En qué situación se encuentra la intención de rescindir la concesión? Respecto a una hipotética nueva concesión, se nos informó por parte de la técnica del área de contratación que se iba a estudiar la posibilidad de establecer umbrales a ofertas que incurran en anormalidad por ser demasiado elevadas. ¿Se ha estudiado ya esta posibilidad? ¿Es posible? Salva. Vale. Sobre cuánto la parte fraccionada, ¿vale? Que es así, están pagando siempre, son 9.119,09 euros al mes, ¿vale? Lo que sí se sigue pagando sin duda alguna, ¿vale? Voy un poco por partes, Luego preguntas
¿qué se va a hacer con la deuda no fraccionada? ¿Qué probabilidad? Bueno, te voy a contestar un poco en general con todo lo que hay, ¿vale? Lo que se ha hecho desde Tesorería es un poco un escenario posible de los pagos que quedan. Por una parte está la deuda fraccionada, la cual se sigue pagando, luego está la deuda no fraccionada y, lógicamente, lo que se intenta es unificar todas las deudas y ver hasta dónde se puede llegar, y esa deuda unificada, cómo se podría fraccionar. Porque lo que no se puede es fraccionar dos veces la misma deuda, ¿vale? Más de dos veces la misma deuda. Vale, por lo tanto, teniendo en cuenta que el fraccionamiento vigente es de 290, luego si quieres te puedo mandar un poco más en detalle, que son muchos números. El fraccionamiento vigente es un total de 297.129,31, ¿vale? Que queda pendiente, un poco menos, porque en este mes de enero se habrá pagado también, ¿vale? De esa parte, la deuda que no se puede volver a fraccionar, porque ya se ha fraccionado más de una vez, es de 239.671,49. Esa deuda o sigue pagando el fraccionamiento y termina, y la otra deuda que tiene pendiente lo paga, o de esta deuda que está fraccionada paga 239.000 euros y se quedaría otra vez para fraccionar en lo nuevo que debe, ¿vale? Esa parte residual, ¿vale? O sea, hasta que no quite lo ya fraccionado no se puede fraccionar. Si no quita mucha parte de lo fraccionado, o sea, de 297.000, si no quita 239.000, no se puede volver a meter eso en una nueva deuda y fraccionarlo otra vez, ¿vale? Porque ya lleva varios y ya no se puede volver a refraccionar, ¿vale? Entonces, ahí es donde debería de pagar, o si no, seguir pagando la deuda fraccionada y pagar lo que debe de la deuda no fraccionada, que también es posible, ¿vale? Luego hay una fianza, ¿vale? De esa deuda fraccionada hay una fianza depositada en el banco, que son casi 80.000 euros, ¿vale? Si quitamos eso y quitamos o sea, de toda la deuda, pues bueno, la deuda nueva, vamos a decir, de lo que quedaría pendiente, de lo que quedaría, lo residual que quedaría de lo no fraccionado y de lo fraccionado, serían 330.000 euros. De ahí, además de la deuda no fraccionada, tenemos otros 99.000 euros en fianza, ¿vale? O sea, en total tenemos 80.000 euros por un lado de fianza por la deuda fraccionada y 99.000 euros de la deuda no fraccionada. O sea, tiene casi 200.000 euros depositados, ¿vale? Tenemos nosotros de su garantía depositada. Por lo tanto, si querría un fraccionamiento global, lo que le quedarían serían 208.971 euros para pagarlo fraccionadamente, ¿vale? Eso sería el escenario que debería ser. La otra es, sigo pagando lo fraccionado, se puede restar de las deudas que tiene, las garantías que tiene, y entonces de lo no fraccionado, que son 339.000 euros, si quitamos los 200.000, le quedaría por pagar 100 y pico mil, más lo fraccionado. O sea, puede seguir pagando los 9.000 euros al mes y además pagar 330.000 menos los 200, 130.000, y con eso pues solo se quedaría con... No sé si está claro porque son muchos números, pero... Vale, lo único, las garantías, claro, has dicho que una es por el contrato y otra por lo fraccionado. Sí. La del contrato... Micrófono, por favor, para la grabación. Perdón. La garantía del contrato, cuando se rescinda, entiendo que el ayuntamiento no la va a devolver. Incautado, lógicamente. Si está incautada, ¿no? Por eso, Si la incautamos, no. entonces, el ayuntamiento va a decidir... ¿el ayuntamiento decide a qué va destinada esa garantía incautada? ¿Si va a la deuda fraccionada o a la otra? A ver, cada una tiene su garantía. Y es más, si solo se queda con el escenario 1 que te he comentado de me quito de parte de la deuda fraccionada y vuelvo a hacer un saco entero de todo lo que debo y lo vuelvo a fraccionar. En ese caso, tendría que poner otra vez una garantía, también, Le quedarían 208.971 euros por pagar. ¿Pero con qué se podría quitaría fraccionar. esa deuda fraccionada? ¿Con qué la quitaría? Porque
la fianza del fraccionamiento se quitaría de la deuda del fraccionamiento, la fianza de lo que tienen, de lo que debe ahora del contrato actual, se quitaría de la deuda que tiene actual. Entonces, haciendo todo ese número, le quedarían 208.000, que de eso tendrá que volver a poner una garantía, pero sobre los 208.000, en este caso, una garantía más además pagarlo fraccionadamente. ¿Vale? O sea, hay diferentes escenarios y habría que ver. Por lo tanto, dentro de lo malo, vamos a decir, la realidad es que tenemos en caso, como quien dice, 200.000 euros para poder ejecutar en caso de impago, eso ya de inicio, ¿vale? Que no es poco, no es poco. Sí. Sí, no sé si hemos terminado. ¿Has terminado? Sí. Pero según los cálculos que has hecho, si va pagando la deuda fraccionada de forma correcta para dejar sin pagar la deuda sin fraccionar, que serían unos 30.000 euros, si no te he calculado mal, que la deuda fraccionada tiene 290.000 euros más o menos y puede refinanciar unos 30.000 euros. Puede volver a refinanciar 30.000 euros. Para cuando termine de pagar lo otro al ritmo que va pagando, 9.000 al mes, son 3 años y pico. Eso le tiene que generar intereses de demora en la otra deuda que no tiene pactada y que no está pagando y que sigue generando. No, por eso, o sea, esto no es que se termina el contrato, se rescinde el contrato y deja de pagar la deuda que debe. O sea, este es un escenario en el que se puede acordar que la deuda que tiene se le puede fraccionar e ir pagando los 208.000 euros, o si no, habrá que ejecutar lo que debe por el total. Claro, lleva intereses. No, decía que el fraccionamiento lleva intereses incorporados, ¿eh? Bien. Ya sé que el fraccionamiento lleva intereses incorporados, pero me imagino que el fraccionamiento llevará unos intereses y el impago llevará otros. Porque el fraccionamiento se le supone, por lo menos yo le supongo una voluntariedad de pagar, entonces tiene tal, todo esto tal. Que al final esto nos deben 600.000 euros, que la deuda sigue subiendo, claro, y que su intención de pagar sigue disminuyendo. No, ellos, la intención de pagar... No la fraccionada, digo, sino claro, general. no, ellos sí tienen intención de pagar, pero hay que ver en qué forma. O tienen que poner el dinero de inicio, o no, o se le puede fraccionar, eso, bueno, pues tendrán que decidir si lo hacen de una forma o lo hacen de otra. Esta es una opción que se puede dar para facilitar el pago. Y si no, habrá que ejecutar, lógicamente, y ir contra lo que haya que ir. Vale, a la siguiente pregunta, que es ¿en qué situación se encuentra la intención de rescindir la concesión? Pues estamos, según los pliegos, tramitando, o sea, ejecutando las acciones para poder ir a la rescisión del contrato. Primero son las multas estas que están poniendo, se ha establecido también una vigilancia, se da a la Policía Municipal para acreditar que el local no se abre durante X días, que también lo dicen los pliegos. Entonces, cuando todo eso esté acreditado, se procede a la propuesta de rescisión del contrato. Vale. Y luego la última pregunta que hace es sobre la hipotética nueva concesión. La posibilidad de ejemplares, creo que ya, no sé si lo comenté el mes pasado, yo creo que lo comenté el mes pasado. Si es posible, lo que no es posible es excluir a nadie, o sea, igual que la ley te permite excluir a alguien por una baja desproporcionada, no nos permiten excluir a nadie por una alza desproporcionada. Pero lo que sí nos permite es imponer garantías añadidas, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se ha estudiado hasta ahora. Sí, pero, por ejemplo, en una baja desproporcionada tú no puedes excluir a nadie, pero sí puedes llamarle a que te diga cómo... No, quiero decir, imagínate, baja desproporcionada, te llamo, presenta la justificación y los técnicos y las técnicas dicen que la justificación no es suficiente, entonces proponen tu expulsión del procedimiento, ¿vale? Entonces, pero eso con el caso de alza proporcionada no se puede hacer. O sea, tú puedes hacer una alza proporcionada... Vale, le pides justificación y dices, joder, con este canon, esta empresa no va a poder llevar esto adelante. Eso no puedes hacer. No, o sea, la ley no contempla esa posibilidad. Entonces, lo que se contempla es la posibilidad de, vale, te voy a pedir garantías ampliadas. Ok. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es de H. Bildu.
sobre la sentencia. El 13 de mayo de 2025, el Juzgado número 5 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao resolvió que el Ayuntamiento de Getxo había realizado mal el proceso de estabilización del personal técnico de la Administración General. El tenor literal de la resolución era el siguiente. Sigue en castellano. Margen interpretativo, laguna de tipo alguno. El orden de prelación es determinante, sin matices. El que por un error de la Administración una aspirante quede en riesgo de no poder optar a plaza por no haber acreditado el nivel lingüístico que decía ostentar, en ningún caso puede perjudicar a la recurrente que funda su derecho en las bases aprobadas por el propio Ayuntamiento. Si se hubiera querido introducir algún matiz en el orden de prelación para optar a un destino concreto, ello debía hacerse constar en las propias bases y no a posteriori, y menos a la vista de un caso concreto, pues no hace falta recordar la constante jurisprudencia que establece que las bases son la ley del proceso selectivo, ni que un acto particular no puede derogar o implicar un acto de alcance general. Lo que las partes denominan interpretación teleológica de las bases no es sino una inaplicación pura y simple de una regla de adjudicación de destinos que ha de ser respetada por el elemental principio de seguridad jurídica, que impone que los aspirantes puedan tener confianza en que la Administración va a cumplir lo que por ella mismo ha acordado y publicado, por lo que el recurso, como se ha dicho, ha de verse estimado al no haberse acreditado razón alguna que permita derogar una base para favorecer a una aspirante concreta. Gainera epaiak. Además, la sentencia imputaba al Ayuntamiento el pago de las costas. Cuando preguntamos al respecto, el representante del Gobierno municipal nos dijo que todavía no iban a decir nada porque una persona interesada había interpuesto un recurso contra la resolución. No obstante, hay que destacar que el Ayuntamiento no recurrió la resolución. Hemos recibido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 28 de enero de 2026 que desestima el recurso interpuesto por dicha persona interesada. Esta sentencia da la razón a la persona trabajadora afectada por el Gobierno municipal y establece que se le debe adjudicar el puesto de trabajo. Sabiendo que el Ayuntamiento ha recibido la sentencia, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuándo se le adjudicará el puesto de trabajo a la persona trabajadora afectada? El puesto que solicitó como primera opción, por cierto. De las 9 personas que superaron el proceso, ¿cuántas deberán cambiar de destino por cumplimiento de esta sentencia? ¿Qué efecto tendrá la posición arbitraria del Gobierno municipal y la resolución judicial sobre la situación de los y las trabajadoras? Si en su momento el Ayuntamiento hubiera respetado la ley, tendría que haber entrado a trabajar una persona que contase con el cuarto perfil lingüístico. ¿El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con esa persona? En total, ¿cuántas personas son las afectadas por la conducta arbitraria del Ayuntamiento? ¿Considera el equipo de Gobierno que el cumplimiento de esta sentencia va a tener una gran repercusión en el funcionamiento diario del Ayuntamiento? Respondo. Vale. Bueno, primero indicar que esta sentencia todavía no es firme. Cuando adquiera firmeza, pues se adjudicará evidentemente el puesto de trabajo a la recurrente, como así dice la sentencia. De las 9 personas que superan el proceso, entiendo yo, por lo que me puedo informar, que hay 3 afectadas, entre ellas la recurrente. Niego que haya una posición arbitraria del Gobierno municipal. No hay posición arbitraria, hay un informe técnico, una propuesta técnica y el respeto por parte del Gobierno municipal de esa propuesta. Y una vez se haga firme la sentencia, se ponga en contacto con se adjudique a la persona recurrente la plaza que indica la sentencia, nos ponemos también en contacto con la persona del puesto 4, de PD4, perdón, que toque y ejecutaremos la sentencia. Eso es lo que puedo decir en este momento. De todas maneras, en todo caso, también creo que el área de personas estará estudiando la forma de aplicación, pero bueno, yo te puedo decir lo que hasta ahora sé. Vale, a mí me interesa lo que tenga que decir el área de personal, pero sí que quiero rebatir lo que tú has negado, que hay una posición arbitraria del Ayuntamiento. No, yo no. Yo he dicho del Gobierno municipal. Perdón, del Gobierno municipal. Bien. El Ayuntamiento no he dicho, ¿eh? Vale, yo me quiero reafirmar en que hay una decisión arbitraria del Gobierno municipal y quiero explicar el porqué. Venga. Como dijimos en su momento, los responsables políticos también están para corregir. Vamos a ser
benévolos en las palabras, para corregir los errores de los informes técnicos o para pedir un error, un informe adicional a un informe técnico. En este caso, cuando advertimos la primera vez del error, se nos dijo que nos estábamos intrometiendo en un expediente administrativo. Se nos llegó a acusar de que estábamos actuando en contra de la ley por intereses políticos. Aquí, en esta comisión, es cierto que la persona que nos acusó ha dimitido ya. Pero quien nos dijo que nos estábamos entrometiendo en un expediente administrativo era la propia alcaldesa de este municipio, cuando lo que nosotros le pedimos, en pleno, y se lo recordaremos, en el pleno de octubre del 2024, es que estábamos advirtiendo que se estaba cometiendo una irregularidad en un expediente administrativo y que hiciese lo posible para corregir dicha irregularidad. Cuando el equipo de gobierno, a nuestro entender, se niega a revisar esa irregularidad, se niega a revisar lo que es objetivamente claro en cualquier administración que se ha visto y tira para adelante con un informe que era como era el informe de un técnico que, por cierto, por decirlo de una forma tranquila, montó el cisco y se jubiló, cuando se niega a revisar eso, sí está actuando de una cierta arbitrariedad. Porque yo entiendo que si yo tengo una responsabilidad y hay un técnico que está firmando a alguien y alguien me dice esto no es así y me da razones de por qué esto no es así, y tiene razones de por qué esto no es así, y encima las razones de ese informe están generando una serie de enfrentamientos entre técnicos de alto nivel del ayuntamiento, pues puedo poder pedir otro informe. Y no sé si se pidió, pero creo que los párrafos de la sentencia no dejan lugar a dudas. Pero tanto no deja lugar a dudas que el ayuntamiento ha decidido no recurrirla. Entonces, yo sí creo que sí creemos que se actuó con arbitrariedad. Con arbitrariedad, con injusticia hacia determinados técnicos que estaban en un momento de estabilización y perjudicando a determinadas personas, para no perjudicar a otra. Ya no voy a decir para beneficiar a otra, para no perjudicar a otra. Creo que no viene mal que cuando a alguien le dicen, oye, aquí igual hay un error, igual está mal, a ver si lo corregís, porque nuestras primeras intervenciones fue echar un vistazo a esto, que no va bien, se pueda revisar. Cuando alguien se niega a revisarlo y sigue adelante con ello, hasta el punto de que, bueno, no le ha costado mucho ir al ayuntamiento, las costas que le impusieron al ayuntamiento eran 300 euros, pero no dejan de ser 300 euros de dinero público. Pues hay una arbitrariedad cuando alguien se niega a revisar nada. Y la decisión que tenía un soporte de un técnico, la decisión que firmó el concejal de personal del momento que tenía un soporte de un técnico y que fue avalada por las palabras de la alcaldesa, pues ya no es que lo digamos nosotros, ni lo decimos nosotros porque conozcamos a no sé quién que no conocíamos. Lo ha dicho un juez. No, uno, dos o tres, no sé, yo creo que en una audiencia hay tres, ya son 4 los que lo han dicho. Y ahora puede ir en casación. Bueno, pues no sé si irá en casación al Supremo, no tengo ni idea. Pero no parece que tenga mucha salida esto. Entonces, nosotros sí queremos decir que la actuación del gobierno fue arbitraria o cuando menos arrogante. Y eso ha costado 300 euros, que no es lo demás. Eso ha costado porque yo no sé de qué manera esto influye, y es una de las preguntas que hacemos, no sé de qué manera esto influye en la antigüedad del momento en que ellos empiezan a estar en la plaza estabilizados, ni en la consolidación del grado, ni porque esta decisión en cascada afectaba a 3 técnicos. Una que dio una plaza y no se le dio la que quería, pero si va a la plaza donde va, la plaza que está la técnico que está en esa plaza tiene que ir a otro lado, y esa es la que echaba otro técnico, pero por otro lado, como se libraba otro, entraba otro por aquí. Esas técnicos ya no sé ni siquiera si todas están en este ayuntamiento o no, pero evidentemente hay una decisión ahí. Pero no sé si esa decisión afectó también a las decisiones de otros técnicos que no eran ni el tercer, ni el segundo, ni la primera de PL3, ni la octava, en su toma de decisiones. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Porque resulta que si yo soy el tercero y sé que este es el segundo, va a coger aquella plaza y ahí me interesa esa y esa, pues igual cojo esa. Pero si sé que no va a coger aquella plaza, igual pido esa.
Por lo tanto, ahí también hay una afección en mis decisiones. No sé si... Que sí, perfectamente. Entonces, todo eso queremos saber qué efectos está generando y qué efectos puede generar. Si los técnicos que supuestamente no se les ha afectado, esas hubiesen sido, en todo caso, sus decisiones. Que eso será algo que ellos tengan que decir. Pero claro, todos los que están por debajo de todos los técnicos que han elegido plaza por debajo de la candidata número 2, la han elegido condicionados por lo que hacía la candidata número 2, porque de alguna manera ocupaba una serie de plazas que a ellos se les negaba por el orden de relación. Entonces, eso también lo queremos saber y queremos que aquí se nos aclaren las cosas. Porque esto parece que es algo que pasa así no ha pasado nada. Es cierto que las personas directamente implicadas no están ya en este ayuntamiento, una por jubilación, otra por dimisión, pero no es menos cierto que corresponde al equipo de gobierno la responsabilidad política de esto. Entonces, y ya que está personal, sí que tengo... ¿Cómo afecta esto en todo? ¿Me permite eso? Y luego sigue. Yo solo una cuestión. Digo que la actuación del equipo de gobierno ha sido arbitraria porque estuviera muy mal hecho, excelentemente hecho el informe técnico, hemos tomado una decisión con un informe técnico. Entonces, no es arbitraria, puede ser poco acertada, pero arbitraria no. Entonces, si el informe definitivamente, como dice el juez, no es el correcto, pues evidentemente la decisión no es correcta, pero no es arbitraria, nada más. Y ahora que... Solo aclaro una cosa. Si quieres te cambio la palabra. Vale, cámbiala. No es arbitraria, es arrogante. Bueno, pero... Es arrogante. Si tenéis un aviso de que un informe está mal, cuesta mucho pedir otro informe. Os hubiese costado mucho pedir otro informe. Ahí no te puedo responder, ya no alcanzo. Ya lo sé, pero no alcanzo. Hubiese costado mucho... A ver, que yo no soy jurista, yo solo he participado en oposiciones y he podido elegir lo que he podido elegir en función del puesto en el que he quedado. Como todo el mundo, menos la segunda de este proceso. Por eso digo, si no te gusta arbitraria, arrogante. Pero la arbitrariedad, aunque firme uno el informe técnico, se puede compartir por varios que firman después. Claro. No, solo aclarar un punto. Las preferencias y las elecciones que hacían los candidatos en el proceso son anteriores a este punto. Es decir, todos manifestaron sus preferencias con anterioridad a que luego eso se materializara en la asignación de los puestos y las plazas. Eso lo quería decir. O sea, que todos previamente, sin necesidad de saber que iba a elegir otro, ya habían manifestado sus preferencias. Todos. Bien. Vale. Solo para aclarar, No, no eso es un tema de... eso es así, pero también sabemos que eran nueve compañeros de trabajo, entre ellos hablan, y, oye, ¿tú qué? No, joder, a mí me interesa ir aquí. Oh, pues como estás delante de mí y a ti te interesa ir aquí, pues no voy a pedirlo yo. No, si tú no vas, porque lo ha decidido alguien, tú te quedas aquí, que es donde no querías ir. Pero eso es posterior. Claro, pero es un acto previo en el que cada uno manifestaba... que es un acto previo a toda esa asignación, cada uno manifestaba. Pues yo en primer lugar quiero esta, en segundo tal, y todos a la vez. Y todo se presentó en un plazo anterior a esa materialización en el decreto de nombramiento. Entonces, las únicas personas afectadas son la segunda, que es la primera recurrente, la que quedó segunda en PL3, que no ha recurrido nada, pero es la que va a ser movida por la elección de la primera recurrente si la sentencia se confirma, la octava, que es la recurrente, la del recurso, porque no quiere irse a la calle, lo cual es normal, y aquella persona a la que no se le permitió el acceso al ayuntamiento en ese momento, que estará afectada, me imagino, también en su antigüedad o en algo, porque al no cumplir esa norma, pues no se dio entrada a la, si no me equivoco, la séptima persona, o ya no sé si era la decimocuarta o la que correspondía de PL4. Serían esas cuatro las personas afectadas. Sí, sí, más. No te puedo contestar, digo, todavía lo tenemos que estudiar en profundidad. Pero... Micrófono, por favor. Vale, ¿alguna cuestión más sobre este asunto? Vale, pasamos a la última pregunta. Creo que estaba, la siguiente pregunta que tenéis estaba respondida en parte, pero no sé si... ¿No está en parte? No. Ah, vale. Pues Solo con los policías municipales, pero no. ¿Cuál?
A ver, Era de la terraza, ¿no? sí, pero por otro lado, Ah, vale, vale. Venga. has dicho que teníais un control. La terraza de Udal Eraikinean concesionaria. En cuanto a la concesión del edificio municipal La Terraza, el contrato aún no ha sido resuelto y sigue vigente. En esas circunstancias, el concesionario tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta la extinción formal del contrato. Sin embargo, según lo que sabemos, está actualmente cerrado, se ha vendido el mobiliario y casi todo el personal ha sido despedido, manteniendo solo a una persona. Esta situación genera serias dudas sobre el grado de cumplimiento del contrato y el seguimiento que hace el ayuntamiento. Además, en anteriores comisiones señalaron ustedes que se habían realizado diversos requerimientos a la empresa para que cumpliese los pagos con la Seguridad Social. Por ello, tenemos estas preguntas. ¿El ayuntamiento ratifica que el contrato sigue vigente aún? ¿Qué medidas han adoptado o tienen previsto adoptar ante este incumplimiento de las obligaciones contractuales? ¿Han comprobado que el establecimiento está cerrado? ¿Han recibido información sobre los despidos de la plantilla? En anteriores comisiones manifestaron que se habían realizado diversos requerimientos para el cumplimiento de los pagos a la Seguridad Social. ¿Ha recibido el ayuntamiento respuesta a dichos requerimientos? Ante el incumplimiento de determinadas obligaciones del contrato, falta de prestación del servicio, problemas retributivos, ¿cuáles serán los próximos pasos del ayuntamiento? Había parte sí, parte no. Bai, Saroa. Bai, bueno. Vale, lengua. Bueno, en primer lugar, el contrato sigue vigente. Hasta que se extinga, sigue en marcha. ¿Qué medidas se han adoptado? ¿Si se ha cumplido o no? No nos han comunicado el despido de la plantilla. La última respuesta al cumplimiento de obligaciones laborales, pedimos ese informe cada 3 meses y nos remitieron el último en mayo del año pasado, tras requerirlo en abril. Luego en septiembre se les pidió y respondieron en noviembre. Y a partir de diciembre no ha habido respuesta. Y también hemos preguntado por la modificación en la composición del UTE y no hemos recibido respuesta. Así que no tenemos respuesta oficial por esa parte. Si hemos comprobado que el establecimiento está cerrado, pues nos hemos fijado esa tarea. Se verifica 2 veces al día que está cerrado. En función del contrato, tiene que estar cerrado durante 60 años para que se extinga el contrato. Hay distintas vías para extinguir el contrato. Por una parte, las sanciones ya establecidas y por otra parte, que el servicio se tiene que seguir prestando y si en 60 días no se ha prestado, durante 60 días consecutivos, si está cerrado durante 60 días consecutivos, el contrato se puede extinguir. Así que se pasan por ahí 2 veces al día y sí, sigue cerrado. No hay actividad. La cuarta pregunta ya la he contestado con la segunda. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues tenemos distintas vías para extinguir el contrato. Por una parte, tenemos estas sanciones. ¿Y cuáles son los plazos? Bueno, estas sanciones se informan. También informamos la vez anterior. Entonces, tienen un plazo de 2 meses para decirnos si están de acuerdo o no y presentar alegaciones. Un plazo que expira la primera semana de marzo. Así que contando desde ahí, si pasan 15 días, se irían sumando 1.500 euros adicionales a la garantía que ya tienen. Y si no pagan, también se puede extinguir el contrato. De manera paralela vendría el cierre, pero como por una parte son 60 días que tiene que permanecer cerrado y empezamos a mirar si estaba cerrado en enero y en segundo lugar pues el resto se cumple, pues igual si andásemos muy rápidos, igual podríamos llevarlo a pleno en marzo, pero no creo. Yo creo que es muy pronto para marzo. Entendemos que al pleno de abril ya sí que lo llevaremos. Ya iríamos a tiempo, porque se cumplirían los 2 requisitos para invalidar el contrato.
Micrófono, por favor. No hay más preguntas por escrito. Si hacéis alguna ahora, pues intentaré responderla y si no la apunto. Venga. Ivonne. Micrófono, por favor. Micro. Bi kontratu atera ditu, beste batzuk ere atera ditu. El ayuntamiento ha sacado 2 contratos y más. Que se acerque el micro un poquito, por favor. Esango dut, Acércate al micro que no se te ve. eta labur esango dut. Voy a intentar ser breve. Tengo aquí el pliego de prescripciones técnicas. Esto no es cuestión de calidad. Es la contratación de una oficina de comunicación para 1 año y 1 mes. Se contrata tarde. Se tendría que difundir el planeamiento 2024-2027 y empezará este año en abril. Y se extingue el contrato en mayo de 2027, así que algo raro pasa. Además, cabe recordar que este ayuntamiento ya tiene contratados 4 periodistas, 2 técnicos, un asesor de comunicación del gobierno municipal y algunas otras empresas. Luego ya no voy a ahondar en eso, simplemente tenía esa duda, porque antes me han dicho que esto es cuestión de calidad, pero esta cuestión de calidad justamente tendría que rendir cuentas a alcaldía. Alcaldía tendría que explicar qué pasa con esta oficina de comunicación que se contrata para alcaldía. Por otra parte, queremos saber lo siguiente, a ver si alguien nos lo puede explicar. Otro contrato que ha salido. Si no me equivoco, representación jurídica para las entidades, para los organismos autónomos y el ayuntamiento. Aquí están los pliegos. Yo entiendo que este contrato está vinculado a otro contrato que vimos el otro día. No lo sé. En el caso de las funciones de secretaría se desglosaban y se separaban unas funciones para el letrado asesor. Entonces, también queremos que se nos explique esto, qué es lo que se ha hecho, por qué se ha hecho esto ahora, por qué se han cambiado los criterios y a qué responde. ¿Tú respondes? Vale, pues dale. Sí, por dejarlo claro, hemos hablado en la primera comisión, también ahora. El plan de comunicación guarda relación con el área. De legislatura lleva calidad, por lo tanto tiene que gestionarlo. Calidad, las cuentas se rendirán tanto a calidad como a alcaldía, que lógicamente es quien vela también, junto con la persona de calidad, en llevar el seguimiento del cumplimiento del plan de legislatura, porque así hay que hacerlo. Hay que llevar un seguimiento del plan de legislatura porque hay que rendir cuentas a la ciudadanía. Horregatik, kalitatetik eroaten da, eta eso. Por eso pasa por calidad y no por comunicación. Obviamente, con el área de comunicación, al igual que hacemos con el resto de planes del resto de áreas, pues solemos colaborar con el área de comunicación, pero sigue en castellano. Y por lo tanto sale de calidad. Con respecto al contrato que se menciona, todos es conocido que el secretario general del ayuntamiento se ha jubilado y ahora tenemos una secretaria accidental. Antes había 2 personas que se dedicaban a llevar todo el tema de la defensa jurídica, dicho de otra forma, los juicios en los que se ve envuelto el ayuntamiento. Había 2 personas, actualmente solo hay una, y para poder reforzar y prestar apoyo y poder seguir realizando esas tareas, pues se va a hacer esa contratación. Esa es algo, una situación pues que nos vemos abocados para poder dar cumplimiento a las citaciones que podamos recibir como ayuntamiento. A ver, aquí sobre
No voy a entrar a discutir, pero lee las bases, porque no habla de nadie que dan cuenta solo a alcaldía, no a calidad. En la defensa del ayuntamiento se decidió en su momento que en la defensa jurídica del ayuntamiento lo iba a llevar el secretario. De hecho, se le implementó un suplemento de 12.000 euros anuales y se le pagaba la colegiación al secretario. Junto al secretario, en la defensa le ejercía también una técnica que trabajaba con él, que no ejercía todas, pero en muchas ocasiones ella era quien acudía a los tribunales. Ahora el secretario se ha jubilado, pero la técnica, que era la que acudía con él a los tribunales, si no me equivoco, es quien está ejerciendo las labores accidentalmente, o como se llame eso, el secretario de Hacienda, el secretario. Otra opción, no sé, pregunto, otra opción sería que otra técnica jurídica hiciese lo que, es que no quiero decir los nombres, pero bueno, lo que la secretaria accidental hacía hasta ahora. Que es una opción que a nosotros nos parece muy bien que vaya por fuera, pero queremos que se explique el cambio de criterio. Y luego, la pregunta es, la disociación de las funciones del letrado asesor, que aparece como tal, ¿es la creación de una nueva plaza o no es la creación de una nueva plaza? Al secretario se le quitan esas funciones de acudir a los tribunales, según leímos en un decreto, si no me equivoco, en este caso la secretaria accidental ya no tiene entre sus funciones acudir a los tribunales a defender al ayuntamiento, y se crea una figura de letrado asesor. Adicionalmente a ese letrado asesor se le adjudica, bueno, a él no se le adjudica, sino se saca un contrato que se supone que va a apoyar a ese letrado asesor. ¿Es de eso de lo que estamos hablando en este contrato, y ese letrado asesor es una nueva plaza o...? Sí. A ver, no es habitual que el secretario lleve la defensa jurídica. Era un caso que teníamos nosotros, que el secretario era el que llevaba la defensa jurídica y la dirección letrada de los juicios que tenía el ayuntamiento. Lo más probable es que la persona que venga como nuevo secretario no vaya a ejercer esas funciones. Entonces, lo que se ha hecho es, el puesto que anteriormente existía se llamaba TAC letrado, que por un lado daba esa asistencia que has comentado tú, asistía a los juicios, los preparaba, llevaba parte de la asistencia letrada, todo lo que era el ayuntamiento, y por otro lado también hacía funciones de técnico de administración general para aquellas áreas que no las tenían, o aquellos organismos autónomos. Tenía esa doble vertiente de lo que era su puesto. Por un lado, ahora ya la mayoría de las áreas cuentan con un TAC, y también los organismos autónomos, con lo cual parte de esa función ya ha disminuido, y por otro lado adquiere muchísima más importancia la parte de la defensa jurídica al no tener el secretario esas funciones. Entonces, lo que se ha determinado es amortizar ese puesto de TAC letrado para crear uno de letrado, en el cual su función principal sea la defensa jurídica, la asistencia, el asesoramiento en todas estas materias a todas las áreas y organismos autónomos del ayuntamiento. Entonces, ese es el cambio, es un puesto por otro. Y el secretario queda exclusivamente con las funciones que la ley le determina como habilitado nacional. Esos serían los cambios. Entonces, la secretaria accidental queda con esas funciones que acabas de decir ahora, y ese TAC letrado es la reconversión de un puesto de una persona que ya está trabajando dentro del ayuntamiento. No, el TAC letrado es lo que hay ahora. Ahora hay un TAC letrado que hace las funciones de TAC y de letrado. Y ese puesto se va a transformar, se va a amortizar y se va a crear bloques exclusivamente letrados. Porque digo, ese TAC letrado no es quien ahora mismo ejerce las funciones de secretaria accidental. Claro, todavía no está creado, ¿eh? Bien, pero sí, entonces, ese puesto de letrado que se va a crear, que se va a llamar letrado ahora, va a salir de la reconversión de algún puesto de TAC que ya existe en el ayuntamiento. Es el mismo puesto que está en secretaría de TAC letrado, se va a amortizar y va a pasar a ser letrado, cuyas funciones principales abandona toda esa parte de TAC, de procedimiento y demás que tenía hasta ahora, para centrarse fundamentalmente en lo que es la defensa jurídica, el asesoramiento jurídico y la defensa del ayuntamiento, de los organismos autónomos y los tribunales. Y su provisión tendrá que ser por proceso de concurso. ¿Concurso interno o por OPE pública? No, concurso interno entre funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Derecho que cumplan los requisitos que se ponen.
Vale. ¿Alguna No, cuestión? una cosa, que es que me acuerdo ahora, solo es una sugerencia. En esto que se ha puesto aquí, en lo que se le pide a la empresa de asesoría, no hay ni una palabrita sobre el euskera. Imaginemos que el TAC letrado es euskaldun y le apetece trabajar en euskera, que no estaría de más. Que se tenga en cuenta en los procesos de contratación, porque ni una palabrita sobre si tiene que cumplir, si los abogados tienen que ser bilingües o no tienen que ser bilingües, trilingües o cuatrilingües. Así dice el MU. Tomamos Entonces, nota y lo pasamos. ¿Eh? Que tomamos nota. ¿Alguna cuestión más? Qué bueno que es. Ha sobrevivido.